Nuestro corazón, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El texto que nos corresponde en este día es una delicia, el que leímos al principio. Tal vez algunas personas no habían llegado. Vamos a ver el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, versículos 14 al 42. ¿Ya todos lo tienen? Hechos 2, versículos 14 al 42. Vamos a volverlo a leer. Dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que de vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como dice el título, que eso fue puesto después de, ¿cierto?, el primer discurso o predicación de Pedro después de la muerte, de la resurrección y resurrección de Jesús. Vamos a contextualizar un poco, ¿cierto? Porque empieza el capítulo
el versículo 14, que Pedro junto a los 11 discípulos se pusieron en pie, pero vamos a documentar un poco qué es lo que está pasando. Estaban reunidos en Jerusalén los apóstoles para elegir el sucesor de Judas, ¿cierto? En el lugar estaban como 120 personas. También estaban ahí para celebrar la fiesta de Pentecostés. A veces pensamos que el Pentecostés es como un día específico. No, era una fiesta que comúnmente se celebraba. Era una fiesta así como la Pascua, como la fiesta de las primicias. Y estaban acá precisamente 50 días después de la resurrección de Jesús. O sea, ellos pasaron todo ese tema de la resurrección de Jesús. Jesús se les aparece, Tomás mete el dedo en la llaga, está todos esos acontecimientos y ya 50 días después están ahí en este lugar, todas estas personas, 120 personas más o menos, y de repente viene del cielo un estruendo como un viento recio, ¿cierto? Les estoy parafraseando lo que dice arriba, los versículos antes del 14. Todos en un lugar fueron llenos del Espíritu Santo. Todas esas personas que estaban ahí comenzaron a hablar en otras lenguas. Y entonces uno dice, y uno como cristiano a veces ve ese tema de la lengua, ¿cierto? Y uno es como, no sé, la mayoría de nosotros ha tenido alguna experiencia con alguien que habla en lenguas. Uno queda como, ¿este qué es? Sí, uno es como, Rambo saca la bazooka, salta a la baranda, y uno es como, ¿qué es eso que está diciendo? Pero curiosamente estas lenguas no fueron así. Curiosamente estas lenguas que derramó el Espíritu Santo fueron, curiosamente, lenguas que donde habían personas de muchos lugares, cada uno la entendía en su propia lengua. O sea que era algo así rarísimo. No, eran lenguajes actuales, lenguajes que entendían todas las personas que estaban ahí. Pero ¿cuál fue la conmoción y por qué lo raro? Como que estas personas llenas del Espíritu Santo habían empezado a hablar y todos entendían, como que se preguntaban, pero venga, estos no son estos galileos, ¿cómo así que están hablando mi propia lengua? Entonces eso fue una conmoción gigante ahí en Jerusalén. Todas las personas empezaron a llegar así en multitud. Habían muchísimas personas. Imagínense este tema pues de este episodio y este evento que conmocionó la ciudad. Llegó esta multitud y muchos se preguntaban, venga, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Para ellos era rarísimo, pero no faltaba la otra parte también, cuando siempre hay otra parte, donde dice, venga, esta gente lo que está es llena de mosto, esta gente está llena de vino, esta gente está borracha, ¿cierto? Entonces es ahí, entonces ya empieza nuestro capítulo de hoy, donde se para Pedro delante ya, no de solamente estas 120 personas, sino ya hay una multitud. Al final del texto dice que se convirtieron más de 3,000 personas, entonces imagínense a la cantidad de gente que se estaba refiriendo, dirigiendo Pedro. Se para Pedro junto a los 11 discípulos y les pronuncia estas palabras, este sermón que es un punto de partida impresionante, porque aquí podemos ver que es prácticamente el nacimiento de la iglesia. Es un punto de partida muy, muy importante. Se levantó Pedro entonces junto a los 11. ¿Cómo así Judas? No, acuérdense que ya habían elegido ¿a quién? Al sucesor. ¿Cómo se llamaba? Matías, ¿cierto? Matías. Habían dos opciones y el Señor dijo, es Matías. Entonces se para ahí Pedro junto a los 11. Matías ya hacía parte de estos discípulos y Pedro se dirige a esta multitud y les dice esto, empieza versículo 14. Esto os sea notorio y escuchen mis palabras. Estas personas, les aclara primero, no están borrachas, ¿cierto? Como ustedes piensan. Dice, venga, pues que es la hora tercera, dice ahí, ¿cierto? La hora novena, tercera. ¿Qué hora era? Las 9 de la mañana, ¿cierto? Aunque no falta el que a las 9 de la mañana esté, pero vienes desde el día anterior. Ok, entonces les dice, venga, Pedro llega y les aclara a estas personas, no están borrachos. Y yo les voy a decir qué es lo que verdaderamente está pasando.
Para los que toman nota, lo que vamos a ver hoy, y suena así como, wow, pero sencillamente son temas que están ahí en la palabra. Tres revelaciones del Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Ese es el tema para los que toman nota. 3 revelaciones del Evangelio de Jesucristo. Entonces, el primer punto, la primera revelación, para que usted tome nota, revela ese Evangelio de Jesucristo, revela el plan de Dios desde todos los tiempos y para todas las personas. ¿Ok? Revela el plan de Dios desde todos los tiempos y para todas las personas. Pedro, frente a esta multitud, curiosamente, devuelve su cassette y trae a colación palabras del profeta. ¿Cómo se llama el profeta? Joel, ¿cierto? O sea, primera predicación, primer discurso, primera exposición de Pedro, y Pedro hace referencia a unas palabras del profeta Joel. Joel, para los que no sabían, sí, es un libro de la Biblia, ¿cierto? Ok. El libro de Joel está al lado del libro del profeta gomelo y creído de la Biblia. ¿Ustedes saben cuál es? Oseas. Ok. Joel se considera un profeta menor y el libro más o menos, estamos hablando como 750, en el año 750 antes de Cristo. Ok, más o menos. Entonces Pedro llega y les dice lo que dice el profeta Joel y lo encontramos en los versículos 17 al 21. Lo que dice ahí Pedro, él les dice, primero les aclara que no está borracho y le dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y es cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, trae esto a mención Pedro para decir, venga, todo lo que está comenzando a suceder ya se ha dicho. El profeta Joel lo había dicho. Todo este tema no es extraño, no es que la gente esté borracha, no es que esta gente se enloqueció, sino que les explique, les hace mención a Joel para que la gente, la multitud entienda qué es lo que está sucediendo. Por eso hablamos de un plan de Dios, un plan que desde hace muchísimos años Dios había mandado a los profetas, ¿cierto? No había todavía llegado Jesús y a través de los profetas ya había anunciado lo que iba a pasar. También había anunciado cosas como que iban a ser de una virgen, ¿cierto? Que iba a ser su nombre Emmanuel, el Salvador, Dios con nosotros, que iban a ser en un pesebre. Todo eso estaba aconteciendo. Ya estamos aquí donde los discípulos tienen su corazón lleno, porque pongámonos en los pies de Pedro. O sea, lo que ellos habían escuchado de Jesús, lo que habían compartido, resucita Jesús. Ellos todavía tienen dudas entre ellos y Jesús se les aparece, pero ya están aquí súper convencidos, ya están aquí afirmados su fe, donde dice el Salvador del mundo. Jesús vino aquí a la tierra, el profeta, el Mesías. Entonces es un plan diseñado por Dios. Versículo 23 dice, a este entregado por el determinado consejo. A este se está refiriendo ¿qué? Jesús, ¿cierto? Porque les dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado, estoy leyendo el 22, por Dios, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Lo que les está diciendo Pedro es, venga, ustedes vieron lo que él hizo, ustedes vieron que Dios aprobó a Jesús a través de sus señales, de sus prodigios, de estas maravillas.
Él es el Mesías. Y le dice el versículo 23, a este, o sea Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Fue algo improvisado? No, fue algo que Dios sabía que debía pasar. Un plan perfecto, un plan que debía ser ejecutado. Luego también le dice Pedro a esta multitud, a ese lo prendisteis y matasteis por manos de inicuos, o sea, de personas injustas, crucificándole. Dice, al cual, el 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Estaba ejecutado el plan a la perfección. Tenía que morir Jesús, pero también tenía que resucitar. Se cumplió el tema, se cumplió el diseño perfecto de Dios. Dios, a través de su palabra, a la cual dice ella misma que no se le puede añadir ni un punto, ni una coma, nos muestra un plan de redención. La solución para acercarnos a Él, porque acuérdense que estuvo la humanidad, Adán, Eva, pecaron, separados de Dios. Tenía que haber un plan de redención. Había que solucionar el problema, y la solución la ofrece Dios mismo, dando su Hijo para poder arreglar ese problema, para poder acercarnos a Él. Debía enviarlo. No es un plan improvisado. Dios no improvisa con nuestras vidas. Él es soberano. Lo que Él dice, lo cumple. Es muy importante este primer punto del Evangelio de Jesucristo, esta revelación que hay un plan de Dios para cada uno de nosotros. Hay un plan de Dios para nuestras vidas. Como frase cliché, no es casualidad que usted esté acá, ¿cierto? Eso lo escuchamos mucho, pero es totalmente cierto. Si usted está aquí en este lugar, si nosotros estamos aquí escuchando la palabra de Dios, es porque Dios tiene un propósito. Hay un plan detrás de todo esto. El Evangelio de Jesucristo. Esta encomienda de parte de Dios. Primera revelación, ¿está clara? ¿Cuál es? Plan de Dios desde todos los tiempos y para todas las personas. Ok. Entonces, vamos a la segunda revelación que el Evangelio de Jesucristo revela. Revela la persona de Jesús en su muerte y resurrección. Revela la persona de Jesús en su muerte y resurrección. Entonces, para que vayamos viendo el tema, todos nos vamos a acordar de 3P hoy, ¿ok? Entonces, en el primero, resalte ahí o lo encierra, plan. En el segundo, persona. Ok, listo. Veamos en qué consiste esta revelación del Evangelio de Jesucristo. Sigue Pedro dirigiéndose a esta multitud y les hace mención a otra parte de la Escritura. Llega y les dice, venga, les voy a contar lo que pasa en un salmo, desde el versículo 25 al 28. Dice, porque David dice de él, y lo que hace mención es Salmos 16 del 8 a 11. Y Pedro llega y les dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hasta ahí va lo que había dicho David en el Salmo, y luego ya empieza la aplicación e interpretación de Pedro. Dice, varones hermanos,
Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pongámosle cuidado con lo que empieza en el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Una afirmación muy fuerte. Dice, a este Jesús, ¿quién lo resucitó? Dios. Y aparte dice, de lo cual y de esto todos somos testigos. Acuérdense que en otra predicación que también me correspondió de la resurrección de Cristo en Corintios, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, no solamente se le apareció a los 12, ¿cierto? Porque no, todo está planeado, ¿cierto? Los 12 con Jesús, el Mesías, todo. No, dice que se le presentó a muchas personas más. Entonces, esa referencia es lo que está diciendo, y probablemente ahí, en esa multitud, estaban esos testigos que podían decir, sí, yo doy fe y yo lo vi, a ese Jesús que resucitó. Luego dice, versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Empieza a aclarar el tema. Dice, venga, a este que tenía que ser exaltado a la diestra de Dios, dentro de ese plan se había dicho por el mismo Jesús, venga, tranquilos, que es necesario que yo me vaya, ¿cierto? Pero yo les voy a dejar a alguien. ¿Quién es ese alguien? Es el Espíritu Santo. Entonces, haciendo referencia también al primer punto, a la primera revelación, o sea, parte del plan era eso. Jesús muere y viene el Espíritu Santo. Entonces Pedro les aclara a esta multitud, claro, lo que está pasando es que viene el Espíritu Santo, lo que Jesús había dicho es lo que está sucediendo. Eso es lo que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Versículo 36, mucha atención. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Señor es el Kyrios, o sea, no es cualquier Señor, es el más poderoso de todos los superhéroes, por decirlo así. O sea, es el Kyrios. Esta afirmación es muy fuerte, la que hace Pedro. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio de Jesucristo, revela precisamente la persona de Jesús. No hay un evangelio genuino, o no es un evangelio genuino, donde no se hable de Jesús en su muerte, pero también en su resurrección. Esto, a diferencia de otras religiones, es el tema primordial, ¿cierto? Mahoma y todos estos otros, la competencia, bueno, si se le puede llamar así. ¿Cuál de estos ha resucitado? ¿Dónde están esos testigos? ¿Dónde están los que vieron? ¿Dónde está el que como Tomás metió los dedos en la llaga? No existe. Ahí están los huesos de todos estos otros personajes. ¿Dónde están los huesos de Jesús? No están. Se cumplió esta promesa dentro del plan perfecto, y también revela el Evangelio que la persona de Jesús tiene que morir y resucita. Cuando Pedro terminó de hacer esta afirmación, dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué es compungirse? ¿Ok? Yo lo busqué en el diccionario y dice, sentir una pena profunda por algo que se ha hecho mal. Entonces, volvamos pues a la escena. Esta gente, hay una conmoción.
una multitud. Pedro se dirige a estas personas, lo habían dicho, hay un plan, se cumple en la persona de Jesús, que muere y resucita. Pero aparte de eso, entre líneas, lo que les había dicho, ahí textualmente, él les dice, venga, ustedes son los culpables. Ustedes lo cogieron, ustedes siendo inicuos, injustos, ustedes son los culpables de la muerte de Jesús. Ustedes son los que lo crucificaron y lo mataron. Y a pesar de haber escuchado que había resucitado, pues claro, cuando a uno se le acusa del dolor de alguien, ¿cómo se siente uno? Pues mal, se siente uno pésimo. Así uno sepa que la persona ya salió adelante y todo, uno se siente mal. Se compungieron de corazón. De verdad, estaban dolidos porque supieron que ahí ellos habían tenido parte en este sufrimiento y dolor. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros también? Porque nosotros también nos metemos ahí. Nosotros, usted y yo también somos culpables de la muerte de Jesucristo. Chucho, ¿cómo así? Pues que yo acaso estaba allá en esa época. Si eso pasó hace muchísimos años, ¿yo por qué voy a ser el culpable? Claro que sí. ¿Por qué somos los culpables? ¿Por qué? Porque al que tuvieron que haber puesto en una cruz es usted y a mí. Y no nos pusieron a nadie. ¿Quién se puso? Él mismo se puso. ¿Cierto? Tenía que cumplirse el plan, pero por causa de nosotros también participamos en esa muerte. Aquí ya vamos viendo que no somos tan buenos, ¿cierto? Nosotros somos cómplices también de la muerte de Jesús. Y a continuación, la gran pregunta de la multitud. Le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, vamos en el versículo 37. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer entonces? Y entramos a la tercera revelación del Evangelio de Jesucristo. Revela el propósito de llevarnos al arrepentimiento para salvación. El Evangelio de Jesucristo revela el propósito de llevarnos al arrepentimiento para salvación. Entonces completamos las 3 P. Primera P, plan. Segunda, persona, Jesús, muerte y resurrección. Y el tercero, propósito. Aquí curiosamente, y a pesar de lo que Pedro les había expuesto a esta gente y lo que nosotros también hemos escuchado hasta acá, fue la parte más complicada y difícil, porque solamente Jesús lo podía hacer. Pero la verdad, esta revelación de llevarnos al arrepentimiento es lo más complicado para nosotros, es lo más difícil. Versículo 38, dice Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Completamos mucho más ese tema del plan. No solamente es para los que estaban ahí, iba a ser también para los otros que no estuvieran. El plan y la promesa es para nosotros y para nuestros hijos, para todos los que están lejos, como dice ahí, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Sabemos que somos parte del plan de Dios, que la única manera que tenía para acercarnos a Él, su Hijo, a morir en una cruz. Jesús
se despojó del cielo para venir a la tierra a morir por nosotros. Derramó hasta la última gota de su sangre para perdonar nuestros pecados. Eso lo podemos entender intelectualmente. Podemos incluso, como esta gente, compungirnos. Pero no es lo mismo compungirse que arrepentirse. ¿Por qué digo que podemos entenderlo intelectualmente? Porque mucha gente, nosotros mismos, podemos decir, no, pero es que yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo que Él murió y resucitó. Como en estos días publiqué ahí en mis redes, dice, cuando creer no es suficiente. Hay una mención que habla David en un salmo, dice, también los demonios creen y tiemblan. Entonces no es suficiente creer esto. Cuando nos encontramos con muchísima gente, pero bueno, no nos vayamos. Muchos podemos decir, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Como dice la Biblia, ¿cierto? Parecían de ustedes, andaban entre ustedes, pero no eran de ustedes. Dios quiere un arrepentimiento genuino, no solo compungirnos, como les había dicho. ¿Qué implica el arrepentimiento? Abrazar una nueva forma de pensar. ¿Por qué tiene que cambiar nuestra manera de pensar? Que lo que Dios nos manda hacer en la Biblia, lo hagamos. Que lo que Dios llama pecado, para nosotros también sea pecado. Este tema suena como muy simple, pero no. A veces en el mundo y ahora con tanta distorsión, se nos invita a todo el mundo a ser súper tolerantes, ¿cierto? Esa tolerancia a veces nos lleva a que lo que Dios dice que es pecado, nosotros lo dejemos de ver como pecado. Y no es así. Si quiso de cosas pecado, es porque es pecado. Que usted, que retrógrada, que tal cosa y todo, pelea con Dios. O sea, ¿por qué me alegas a mí? ¿Qué cosa es pecado? ¿Cuál es tan problema mucho? Son graves los del otro, pero los míos son, yo lo manejo ahí, ¿cierto? Como un peluche, lo acaricio todos los días y yo a veces lo suelto, a veces lo cojo, ¿cierto? Mentira, malos pensamientos, robar. Entonces el arrepentimiento tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Bautizarnos como señal y testimonio a los demás que nos sumergimos en esa única Jesús. Aquí nosotros también nos bautizamos, a diferencia que la tradición católica donde venimos muchos que nos bautizan pequeñitos, aquí el tema es un poco más grande, ya cuando estamos siendo conscientes de tomar la decisión de seguir a Jesús como señal, testimonio a los demás, que nos indica, venga, yo voy a seguir esta verdad que está en la palabra. Ese es el Evangelio, arrepentirnos. También implica recibir el perdón de pecados. Se establece la guerra en nuestra carne y en nuestra mente y en nuestro corazón. Claro, porque es declararle la guerra a no volver a pecar. Porque a veces en este tema cuando estaba estudiando yo decía, ¿cómo diferenciar este arrepentimiento que nos invita y que nos habla el Evangelio y que nos habla Jesús al seguir siempre después arrepentirnos, ¿cierto? La cuestión es que sí, ¿volvemos a pecar? Claro que sí. ¿Quién no ha pecado hoy? Para que nos diga qué está haciendo, ¿cierto? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es una guerra gigante. No es que nosotros seamos mejores personas, como tal vez a usted o a mí nos han dicho, es que usted se cree mejor persona, ¿cierto? Cuando les decimos que somos cristianos, que
No, y empezamos nosotros. Es que no es una religión, es un estilo de vida, es que, ¿cierto? Entonces la gente siempre la va mirando a uno como, este cosito que yo, ¿cierto? Pero no es si la gente supiera con todas las cosas que luchamos. Ustedes luchan cada 8 días con algunas cosas. Yo lucho cada segundo, cada minuto, en mi mente, en mi corazón. Es una guerra que hay. Como dice Pablo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una guerra entre el espíritu y la carne, ¿cierto? Esto nos invita siempre a pecar. Queremos hacer las cosas mal. Por eso es el tema de un verdadero arrepentimiento donde dice, listo, vamos, Señor, a luchar por ser obedientes a tu palabra. Lo que hemos estudiado y estamos estudiando y seguiremos estudiando en Deuteronomio, obedecerte. Pero ojo, no metamos nada de esto. Estamos hablando de ser radicales, de tener esa misma convicción con la que estaba hablando Pedro a esta multitud y tener una radicalidad en nuestro corazón, decididos a hacer las cosas bien. Estaba escuchando una historia que decía un predicador donde decía, venga, es que un tipo vendía leche, ¿cierto? Entonces siempre vendía leche y la gente lo conocía. Este tipo como que no se expresaba muy bien, era un poquito como vulgar, todo el tema. Y a la gente que le vendía empezaron a notar un cambio en este tipo. Este tipo ya dejó de ser como tan grosero y todas esas cosas. Y llegaron y le dijeron, hey, venga, don Pedro, digámosle Pedro. Don Pedro, venga, usted está como distinto, usted porque como que ya no está tan grosero y todo. ¿Cómo será que hasta el sabor de la leche cambió, de la que usted nos vendía? Entonces don Pedro les dice, sí, bueno, la verdad es que sí, yo tuve un encuentro con Jesús, me arrepentí de mi manera, el sabor de la leche, porque la verdad es que antes a la leche le echaba agüita. Ya no le echo tanta, no, ya no le echaba. Esto ejemplifica muy bien el tema, que a veces cambia nuestro corazón, cambia nuestra manera de actuar. Como dice el Señor, si usted robaba, no robe más. Si usted no pagaba impuestos, pues pague. Si usted tenía su esposa otras mujeres, pues ya solamente tenga su esposa. Si usted le encantaba la pornografía, pues ya no vea pornografía. Si usted le encantaba acostarse con su novia, pues ya no lo haga. Por eso les decía ahorita que el arrepentimiento es lo más tenaz, es lo más difícil, arrepentirnos de verdad. Recibir el Espíritu Santo, al igual y de la misma manera que le sucedió a estas personas. A veces nosotros pensamos, no, eso es para los pastores, los líderes de las iglesias, llenos del Espíritu Santo. Pero cuando estudié este texto me di cuenta de una realidad que es para todos. Esta gente primero no eran unas lenguas rarísimas ahí, que a veces, y durante muchos años tuve la impresión de esa persona de verdad es más bendecida por el Señor, o sea, alguien que hable en lenguas. Y Pablo desmiente todo esto en 1 Corintios 14 y dice, venga, el que hable en lenguas es excelente, pero es para su propia edificación. Pero los invito más a que profeticen, hablen de las maravillas de Dios. Porque el que habla y nadie entiende, pues sí, se entiende con Dios. Y si hay un intérprete, pues claro, edifica la iglesia. Pero a estas lenguas que fueron dadas a estos tipos, fue normal, en su idioma, en su entendimiento, lo que podían entender. Por eso es que a veces pensamos que la llenura del Espíritu Santo es algo así, estrambótico, Señor, otro Pentecostés. Cuando recibimos a Jesús, Él nos sella con el Espíritu Santo. Entonces, si de verdad queremos esa llenura del Espíritu Santo, simplemente hablemos
las maravillas de Dios. Le estoy diciendo 11 del mismo capítulo de Hechos 2. De todas esas naciones que están ahí, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer después de escuchar todo esto? Arrepentirnos. El problema es que a veces es que no necesitamos más evidencias. Nosotros decimos, listo, sí, yo creo. Hay un plan. Hay una persona que Jesús vino y murió. Pero ¿saben por qué no me arrepiento? O podemos llegar a pensar muchos. Es que no nos conviene creer. Claro. Es como la niña de vida, o jóvenes de vida alegre, acostándose con uno y con otro. Hey, pastor, es que usted nos va a mandar ya al infierno, es que usted nos va a condenar, es que usted nos va a hablar aquí de juicio. Pues claro, que le va a convenir, a una persona, a un joven así, arrepentirse. Si cada 8 días te acostás con una persona diferente, arrepentirte no te conviene. Seguir el evangelio no nos conviene. Entre comillas, porque la verdad es que es lo mejor de nuestras vidas. Cualquiera sea esos barcos, cualquiera sea eso nuestras vidas, si ustedes tienen o no tienen hoy, si ustedes son o no son, el bonito, el feo, lo que sea, lo de verdad que interesa es que esa vida, nuestras vidas, se arrepientan. Hoy Dios hace un llamado a todos los barcos, a todas las vidas, a todos nosotros, sin importar cuál sea con el que nos identificamos al principio, para arrepentirnos. Que comience ese giro de 180 grados en nuestras vidas hoy. Después de escuchar un mensaje así, la gente puede pensar, o podemos pensar, sí, eso suena como muy bacano, pero yo me arrepiento después. ¿Cierto? No puede tener esa tentación, sí. No sabes, ni tú, ni yo, ni usted, ni nosotros sabemos si tenga tiempo de arrepentirse genuinamente, de cambiar su manera de vivir. Tal vez usted lleve viniendo muchos años a la iglesia, conociendo al Señor, y de verdad usted nunca se... ¿Cómo así? Si yo llevo en la iglesia 10 años, 12 años. En el infierno seguramente van a haber pastores, predicadores, misioneros, ¿cierto? No solamente los que pensamos que son malos para nosotros. ¿Quién sabe eso? Solamente Dios. Dios es el que puede ver de verdad los corazones nuestros. ¿Cómo se puede saber esto, Chucho, un verdadero arrepentimiento? Pues claro, la Biblia también nos habla de frutos de arrepentimiento. Acuérdese de don Pedro. Cambió su manera de hablar, ya no era tan grosero. Y aparte de eso, ¿qué? Sus acciones también cambiaron. La leche ya no iba mezcladita con agua. Así tiene que ser nuestras vidas. Ahora en el grupo pequeño orábamos precisamente por esto. Listo, muy chévere, doctrina, conocimiento. ¿Para qué? Nuestra vida tiene que ser íntegra, congruente. Este Pedro sabía de lo que les estaba hablando. Muy bien sabía Pedro de lo que les estaba hablando del arrepentimiento. Claro, acuérdense, cuando estaba todavía Jesús vivo. Señor, yo por ti doy mi vida. Señor, yo por ti lo que sea. Y a las horas estaba el gallo cantando. Y precisamente ahí dice la palabra, dice que Pedro, ¿qué hizo? Lloró amargamente. No solamente se compungió, se arrepintió. Y después tiene su encuentro con Jesús nuevamente.
en esos días de este evento, de este suceso, donde, hey Pedro, ¿me amas? Sí. Hey Pedro, ¿de verdad me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Claro. ¿Cómo no iba a estar Pedro delante de esta multitud hablándole a esta gente convencida de lo que había pasado con él, los suyos? ¿Ustedes creen que ya había duda en la cara de Tomás? ¿Cierto? No, estos dedos, yo toqué esas heridas. No era necesario, ¿cierto? Y precisamente la palabra dice, bienaventurados los que sin ver. Que el Señor nos ayude en este proceso de arrepentirnos. Para ser mejores, no. Como decía al principio, tampoco. Pero como les decía al principio, el Evangelio de Jesucristo está muy distorsionado. No es de verdad el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo tiene que mostrarnos el plan. Tiene que hablarnos de ese Jesús que murió y resucitó. Y tiene que llevarnos a un arrepentimiento. Porque nadie es libre de pecado. Yo tengo un campeón de 2 años y medio, Fede. Yo lo amo con todo mi corazón. Él va a llegar un momento donde él va a tener que volver a nacer. Él va a tener que tomar la decisión de seguir a Jesucristo. Él va a tener que tomar la decisión de creer en el Evangelio de Jesús. En mí está la tarea, o en Cática, en mí la tarea de ¿qué? De antojarlo. Claro. A veces no es duro venir aquí con un bebé. A veces se pierde incluso la predicación. ¿Y por qué lo hacemos? Porque desde pequeñito tenemos que enseñarle a venir a la iglesia. Así de sencillo. Es con el ejemplo. Es no echándole agua a la leche. Que el Señor nos ayude. Aquí tengo una prueba muy dura de esa muestra, que están mis vecinos. Ellos pueden saber de verdad si sí o si no. Tenemos que estar por la vida tranquilos, que donde quiera que estemos, estamos bien. Soy el mismo en todas partes, pero el mismo bueno, pues, la versión buena. ¿Sí o qué? No que nos conozcan por lo malo. Y haciendo mención a lo que decía el pastor Andrés hace 8 días, así como Pedro era el ejemplo vivo y claro. Por más que él quiso ocultarlo y negar a Jesús, la gente decía de él, este habla como él, este se expresa como este tipo, este es de él. Que así mismo digan de nosotros, de verdad, este seguidor de Cristo genuino, este huele a Jesucristo. ¿Sí o qué? Que el Señor nos ayude. Hagamos una pequeña oración. Señor, tu palabra es una delicia, Señor. Tu palabra, Señor, llega hasta lo más profundo de nuestros corazones. Tu palabra, Señor, y tú nos haces un llamado hoy a arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir. Es muy difícil. No nos conviene. ¿Cómo me va a convenir creer en ti cuando voy a tener que cortar amistades que no me convienen? Cuando voy a dejar de frecuentar sitios que no me convienen, cuando voy a tener que echar a la secretaria, cuando voy a tener que echar al novio porque no te sigue a ti, o a la novia porque tampoco te sigue a ti. ¿Cómo va a ser conveniente, Señor, creer en ti y arrepentirnos si pasamos tan bueno, Señor?
en ese supercrucero. Qué delicia, la vida plena, la plenitud de la vida, las vacaciones que nos merecemos, la vida que nos merecemos, lo que nos hemos ganado porque nos hemos hecho a pulso. Y cuando venimos y vemos tu evangelio, vemos que la verdadera felicidad que está buscando todo el mundo, solamente la podemos encontrar realmente en ti, porque es la única felicidad que no es pasajera. Las otras cosas son momentáneas. La gente puede pasear, conocer el mundo, ver maravillas del mundo, ver lo que sea, y no se compara, Señor, con todos los días, Señor, disfrutar y darte gracias desde lo más sencillo, que podemos respirar, que podemos comer, que nos das un techo donde vivir, que nos das una esposa, un esposo maravilloso, que es fiel, que primero te tiene que responder a ti antes que a nosotros. ¿Cómo no vamos a llamar plenitud a eso? ¿Cómo no vamos a llamar plenitud a que nuestros hijos vengan a la iglesia y mucho más que eso, estén convencidos de tu palabra, de tu plan, de lo que tú hiciste? Esa es la verdadera plenitud, Señor. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, sí. A diferencia de lo que piensa la gente de afuera, Señor, que nos creemos mejor personas, no es así. Antes reconocemos que somos de lo peorcito, pero como lo que no importa no es la vasija, no es el barro, no importa el material, si es de oro o de barro, sino que lo que importa es el contenido. Pues claro, Señor, que nuestra delicia la encontramos es en ti. Nuestros amigos quieren seguir en rumba, mujeres, demasiadas cosas. Y tú quieres que tengamos una vida distinta, sin religiosidad, pero una vida radical y con convicción en ti, en tu evangelio. Señor, yo te pido que en nuestros corazones hoy haya de verdad un arrepentimiento genuino, Señor. Ayúdanos, por favor, a que en nuestras vidas haya un giro de 180. Que nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser te sirva a ti, te honre a ti. Que nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida seamos los mismos, cada vez más parecidos a lo que tú en tu palabra dices que debemos ser. Porque no somos nosotros los que brillamos, eres tú, Señor. Si la gente se enterara, a veces porque nos ve bien, en bienestar, en lo que sea, si la gente supiera que eres tú, pues también, Señor, haciendo mención a lo que pasó acá, la llenura del Espíritu Santo, ayúdanos a nosotros a este reto que nos queda hoy también. Hablar de tus maravillas, de ti, Señor, de lo que tú haces, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ese es el mejor testimonio, lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir compungiéndonos más. Que no nos duela cada 8 días, Señor, sino que de verdad nos arrepintamos hoy de corazón, Señor. Y eso tiene que mostrarse, eso se tiene que evidenciar, como la leche que empezó a vender don Pedro. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Sí, esa parte. Acuérdense que el Señor vuelve por segunda vez, anhelamos que Él venga. Entonces por eso decimos Maranata. Muchas gracias.